Continuamos en Quédate conmigo, nuestra habitual sección de arte. Hoy tiene una invitada especial. Ella es Ariana Gómez, es periodista cultural. Muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días, María. Encantada de que estés con nosotros y de abrirnos un nuevo abanico, ¿no?, de posibilidades en el mundo del arte. En primer lugar, quiero que nos cuentes, que le digas a todos nuestros espectadores en qué consiste tu trabajo, a qué te dedicas. Pues mi trabajo es, soy periodista cultural y lo que hago es indagar un poquito en la vida de los artistas, en su obra, en su técnica y conocer un poco esos universos que les inspiran, esos libros que leen y sobre todo sumergirme un poco. Soy muy afortunada de que me dejen entrar en esas vidas. ¿Cuántos años llevas dedicada a esto? Pues llevo unos 5 años, desde 2017. Y tienes mucha razón en eso que decías de que eres una privilegiada, porque es verdad que muchos artistas además son muy herméticos, ¿no?, con su obra, con su espacio. Al final estás entrando en una zona muy íntima donde ellos crean y encuentran su inspiración, como es adentrarte en un estudio. Sí, pero he tenido la suerte de encontrar a personas muy cercanas y que además te brindan esa oportunidad de conocer no solamente lo que te narran en una entrevista, sino también lo que observas en ese estudio, ¿no? ¿Hay algo de secretismo cuando entras al estudio de un artista, de un pintor? Hay un momento que te dicen, no, eso no lo mires, o no sé, por si hay algo de... ¿no? Ellos, hay gente que es parte de su intimidad, parte del anhelo que puedan sentir por una obra o de algo que estén creando y todavía no quieran que se vea. No, todo lo contrario. Te lo muestran, Sí. aunque algunas cosas que no se pueden revelar son off the record, porque quizá pues están preparando un proyecto que todavía no se puede revelar, una exposición, pero lo que sí me llama la atención un poco son los materiales, sobre todo las manos, ¿no? Las manos dicen mucho de esos artistas porque trabajan con esas técnicas, esos materiales, y para mí es muy importante, y sobre todo observar si tienen, por ejemplo, pues lienzos a medio construir, o incluso catálogos, qué catálogos están hojeando, o soportes esperando ir a una exposición, que vienen de una exposición, o incluso que llegan o van a una galería, ¿no?, a un concurso. Es muy importante fijarse, ¿no?, cómo tienen distribuidos esas herramientas, esos elementos, y cómo manejan sus manos. Yo creo que la mayoría de fotos que les pido son muy cercanas y son de sus manos precisamente. Estamos viendo ahora imágenes del estudio de Lido Rico. Sí, Algunos artistas tienen el estudio propiamente, o sea, dentro de su casa, y otros, bueno, pues son estudios además que a nivel arquitectónico son una pasada. ¿Qué particularidades tiene Lido Rico? Pues el estudio de Lido es muy interesante porque, como podemos observar, él necesita un espacio muy amplio para trabajar. Él ha elegido, al contrario que otros artistas que necesitan la luz, ha elegido estar en un sótano que actúa de bodega. Es como un blindaje necesario para su obra, como podemos observar, porque además él trabaja la introspección del ser humano, ¿no? Cree que el cuerpo es un contenedor y, por lo tanto, vida, obra y el concepto artístico está todo integrado. Podía haber elegido, como nos comenta, ¿no?, enfocar ese estudio quizá a la naturaleza, a ver la montaña. Sin embargo, ha elegido todo lo contrario, aislarse para conectar ese blindaje necesario del que nos habla, para conectar su obra con ese sentido que le quiere dar, esa introspección. Por ejemplo, en sus obras en pandemia también estuvo reflexionando sobre esos gestos, esos sentimientos. Hizo un mural, ¿no?, en Sala Verónicas, en el que eran todos gestos de sufrimiento, no de dolor, o Sísifo. Son conceptos muy filosóficos, muy sentidos, y no puede hacerlo si tiene que estar pendiente del exterior, y por lo tanto, aunque su vivienda y está integrada el estudio dentro de la vivienda, sí que es así, son techos muy luminosos, muy altos, y sobre todo se ve toda la naturaleza tan rica y tan bella. Él ha elegido todo lo contrario, es una elección personal. Hemos visto las imágenes de cómo precisamente hacía una escultura con su propio cuerpo, su cabeza ahí metida. Imagino que, claro, para nosotros es impactante verlo así en pantalla. Imagino que presenciarlo en directo tiene que ser también, súper impactante, ¿no? Sí, es impresionante, y además lo bueno que tienes a la hora de ir al estudio de un artista es poder tocar las cosas. En una exposición no puedes, ¿no?, o no debes, pero en el estudio ellos te permiten tocar, oler, modelar, y es magnífico, ¿no? Lo que sí es esa noción de tiempo que desaparece, por ejemplo, en el estudio de Lido Rico.
desaparece esta noción de tiempo, da igual cuando tienen que trabajar, las exigencias las marca el trabajo, el desarrollo de ese concepto que está generando, da igual que sea de día o de noche, y eso es una necesidad en la obra de Lido. Qué maravilla, la verdad es que su obra siempre es, bueno, pues siempre te conmueve, ¿no? Es muy llamativa, además, sí, muy arriesgada, de gran formato. Muy arriesgada porque es un trabajo físico, él sumerge su cuerpo dentro de esas estamos viendo esas resinas, la imagen de ese proceso sí, sí, y da ganas de ir a rescatarlo. Esas resinas, esas escayolas, y además necesita que el estudio tenga una temperatura adecuada y constante, una humedad constante, por eso es un sótano que actúa como bodega, para poder manipular este tipo de materiales. Y una curiosidad, Ariana, ¿cuál fue tu primera visita a un estudio? ¿A qué artista visitaste por primera vez? Ese contacto, ¿cuál fue el primer pintor o artista que escogiste? Pues elegí a Luis Fernández, a Luis J. Fernández, blanqueño, y además fue pues, muchos nervios, ¿no? Entrar a un estudio de un pintor, además esa orografía de las calles de Blanca, que al final llegas al estudio y de pronto te dice hemos llegado, y dices ¿cómo es posible? Es una casa muy antigua, afortunadamente Luis trabaja con soportes de papel y el papel no pesa demasiado para trasladar esas obras, y por lo tanto pues es magnífico. Al entrar es cierto que te impresiona ver cómo Luis no trabaja el caballete. Hay otra de las peculiaridades, es que algunos artistas trabajan sentados y otros de pie. Luis apenas trabaja sentado, él trabaja de pie. Su lienzo es una pared extensa y manchada, en la que con cinta de carrocero va fijando el papel para poder trabajar, al igual que Torregar, que también tiene que ver esa obra a distancia y no acercarse. La minuciosidad, por ejemplo, que necesitan artistas como Juanjo Martínez Cánovas o estudios, quizá como el de Nicolás de Maya, no la encontramos en artistas que trabajan la experimentación, como puede ser en el caso de Torregar, ¿no? Sabes que me encanta mi profesión, estar aquí cada día, pero me da mucha envidia, sí, ese contacto, ¿no? Esa experiencia de trabajar con ellos, de ver ese proceso creativo y sobre todo de aprender, ¿no? De sumergirte en esos mundos que para mí son súper enriquecedores, la verdad, son muy inspiradores. Aprendes muchísimo y además es muy importante escuchar también, porque hay entrevistas que han durado demasiado. ¿Cuál es la más larga que has realizado? Pues la más larga es la de Antonio Tapia, que fueron 5 horas en su nave. Hacía mucho frío, era invierno, teníamos un calefactor muy pequeñito y al final llamó su mujer, la periodista también, Mónica Rubio, para decir, bueno, ¿os ha pasado algo? ¿Estáis bien? Qué maravilla, ¿no? Eso más que entrevista es una charla, un encuentro estupendo. Bueno, hemos visto también imágenes mientras charlábamos de Pedro Cano, pues uno de los artistas también más reconocidos de aquí, de nuestra tierra. A mí personalmente me fascina su obra y él como persona me parece brillante, pero ¿cómo es verlo de cerca, ver pintar, ver cómo crea, ¿no? Este genio? En Pedro Cano es muy peculiar, porque además es esa tranquilidad, ¿no? De verlo trabajar. Su estudio, él siempre te espera en casa y su estudio está un poquito pues, más arriba, ¿no? Cerca del Centro Negra, y además... Vale, espera un momentito, Ariana, porque manda la actualidad en Quédate Conmigo. Hoy hay rueda de prensa. Continuamos en directo en Quédate Conmigo, retomamos la sección de arte que estábamos tratando con Ariana Gómez, la periodista cultural, y nos hemos quedado, Ariana, hablando del artista blanqueño Pedro Cano, que, bueno, decías, visitar su estudio en Blanca, su propia casa, su hogar, debe ser muy inspirador, pero me llama la atención porque también ha sido un artista muy internacional que ha tenido casa y estudio en muchas partes del mundo. Efectivamente, María. Además, Pedro Cano dice que el pensamiento es mucho más fuerte que el lugar donde se pinta. Y aunque él ha tenido estudios en Madrid, en Roma y también en Nueva York, de cada uno mantiene un recuerdo. Por ejemplo, en Madrid prefiere trabajar en la calle. Es muy importante también en Pedro Cano tener en cuenta que aunque su estudio en Blanca tiene unos ventanales muy grandes y que entra mucho la luz, la tamiza con una cortina, pero le gusta pintar del natural. Él comenta que no es imposible, pero no se puede trasladar la belleza de una flor
desde un papel y prefiere hacerlo del natural. Entonces en Madrid le ocurrió eso, ¿no? Cuando empezó a estudiar Bellas Artes, lo que hacía es pintar en la calle Mayor, ¿no? Y en la Casa de Campo, y aún conserva una serie de acuarelas de esa época. Luego después se fue a Roma con la beca y además esa beca de la Academia de España en Roma lo que le permitió fue tener unas vistas al Tempiete de Bramante. Después consiguió una casa también en Roma, posteriormente viajó a Nueva York y allí sí que curiosamente tuvo dos estudios. El primero compartido, que además nos dice que tuvo que decirle a la dueña que era diseñador y que no era pintor por el fuerte olor a guarrás, y sobre todo el segundo, que ya no era compartido, que fue en la calle 57 y que dio nombre a una de sus series. En ese estudio, que fue un sexto piso sin ascensor, todavía conserva fotografías cenando con Rosa María Calaf y además tenía unas vistas a las extintas Torres Gemelas entonces. Después consiguió un estudio en Anguillara, en Roma también, pero dice que es el más horroroso que ha tenido nunca y que nunca lo ha considerado su estudio, y posteriormente, mientras acondicionaba la Casa Azul, ahí en Blanca, ha tenido otros estudios en Blanca, pero siempre lo primero que acondiciona Pedro Cano cuando va a pintar a un lugar es el estudio. Me llama la atención, vamos a hablar ahora de una mujer, de Miriam Martínez Avellán, es también murciana, ciezana. ¿Qué música escuchan los artistas en su estudio? No sé si prefieren el sonido ambiente, si están en plena naturaleza o hay música que les inspire. ¿Qué has escuchado tú con ellos? Pues de todo. En algunos casos silencio absoluto, como ocurre. En otros sí que Miriam Martínez Avellán necesita silencio para concentrarse, pero por otra parte escucha a Leonard Cohen, escucha también indie pop y sobre todo música clásica, porque ella es licenciada en Historia del Arte y también en piano, y también pues esas músicas la relajan. Lo curioso del estudio de Miriam es ese amor por el interiorismo, ese amor también por el minimalismo, porque ella hace un collage analógico, un ensamblaje, y también lo que trae son elementos del pasado, como por ejemplo postales y revistas antiguas, para tratar temas del presente, sobre todo para hablar de la figura femenina y de esa introspección también del ser humano. En su estudio hay 3 espacios, uno de ellos es donde utiliza los elementos un poco más tóxicos, donde se tiene que poner mascarilla en el exterior, una zona de sofá, un sofá de terciopelo azul que invita a entrar, a sentarte, a tomarte un café con ella. Es su actitud, ella es muy vanguardista y trabaja en la experimentación y se nota, es una extensión de su propio concepto. Y por otra parte el lugar donde también ese detalle, esas excisiones de bisturí, porque es su forma de trabajar, ese collage analógico que escapa de lo digital y que además es una fuente de inspiración y un simbolismo también de la figura femenina. Qué maravilla, pues muchísimas gracias Ariana Gómez, periodista cultural, por abrirnos este universo creativo, artístico de grandes artistas. Hemos seleccionado 3, hay más, así que esperamos que vengas otro día. Muchísimas y gracias. En esta sección de arte podamos seguir indagando y conociendo a los artistas, sobre todo de esta tierra. Muchísimas gracias, ha sido muy inspirador escucharte. Un placer, gracias a vosotros.